Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte, ni a decirte palabras bonitas para que te sientas mejor por un momento. Hoy vengo con un peso en el espíritu, con una carga que Dios ha puesto en mi pecho, porque Él sabe exactamente dónde estás, sabe lo que te pasa cuando cierras los ojos, sabe lo que sucede cuando te arrodillas, sabe lo que ocurre cuando levantas las manos y de repente lloras. Escúchame bien, porque yo sé que muchos de los que están aquí han vivido esto en silencio. Nadie te lo explicó, nadie te lo enseñó. Solo sabes que hay momentos en los que empiezas a orar, empiezas a adorar y sin avisar las lágrimas comienzan a caer. No es tristeza clara, no es una noticia mala, no es que alguien te haya herido en ese instante y aún así lloras. Y tal vez te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué lloro así delante de Dios? Yo sé dónde estás, yo he estado ahí. Yo también he sentido ese nudo en la garganta que no se va con palabras, esa presión en el pecho que no es ansiedad común, esas lágrimas que no son de derrota, pero tampoco sabes explicarlas. Y hoy quiero decirte algo desde el inicio, antes de entrar en cualquier profundidad, antes de tocar cualquier verdad más honda. No estás loco, no estás loca, no eres débil, no estás exagerando. Escúchame bien. Porque el enemigo ha trabajado por años para que te avergüences de lo que Dios está haciendo contigo. Hay personas que han dejado de orar profundamente porque no quieren volver a llorar. Hay personas que evitan la adoración porque no quieren quebrarse delante de otros. Hay creyentes que se secan espiritualmente, no porque Dios se haya ido, sino porque no entendieron lo que Dios estaba provocando dentro de ellos. Y eso, familia, eso es peligroso, porque cuando no entiendes una obra de Dios, corres el riesgo de resistirla. Tal vez alguien te dijo, tú eres muy sensible. Tal vez te dijeron, eso es emocionalismo. Tal vez tú mismo te dijiste, seguro estoy cansado, seguro es estrés. Pero óyeme bien, y te lo digo con amor pastoral y con firmeza espiritual. No todo lo que se manifiesta con emoción tiene origen humano. Hay cosas que nacen en el espíritu y tocan el alma porque el alma es el puente donde Dios comienza a sanar lo que llevas guardado por años. Yo quiero hablarle hoy a la persona que se limpia las lágrimas rápido para que nadie la vea, a la que dice estoy bien, mientras por dentro algo se está rompiendo y sanando al mismo tiempo, a la que llora en el carro después de orar, a la que llora en la madrugada sin saber por qué, a la que siente alivio después de llorar, pero también confusión. Dios no te trajo aquí por casualidad. Dios no permitió que este mensaje llegara a ti para exponerte, sino para legitimar lo que Él mismo está haciendo en tu vida. Escúchame bien, iglesia. Hay llantos que nacen del dolor, sí. Hay llantos que nacen de la pérdida. Pero hay otros llantos, y aquí es donde quiero que pongas atención, que nacen cuando el espíritu entra en contacto con algo más grande que Él. Hay lágrimas que aparecen cuando el alma se queda sin palabras. Hay lágrimas que brotan cuando Dios toca lugares donde nunca nadie pudo entrar. Y el problema no es llorar. El problema es no saber por qué lloras. Yo he visto creyentes fuertes, maduros, gente que ha caminado años con Dios, quebrarse como niños en un momento de adoración. Y he visto a otros burlarse de eso. Pero déjame decirte algo con autoridad. Dios no se burla de tus lágrimas. La Biblia dice que Él las recoge, que Él las ve, que ninguna cae al suelo sin propósito. Pero si tú no entiendes su origen, puedes terminar cerrando la puerta a una de las obras más profundas que el Espíritu Santo hace en una persona. Hoy no voy a correr. Hoy no voy a soltarte la respuesta de golpe. Porque Dios tampoco lo hace así. Él primero despierta, primero remueve, primero confronta suavemente, primero te lleva a reconocer que algo está pasando. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Algo se está moviendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Algo está resonando, algo está diciendo, esto soy yo. Y quiero que sepas algo, con toda ternura, con toda claridad. Ese llanto no es tu enemigo, pero tampoco es algo ligero, tampoco es algo que puedas ignorar, tampoco es algo que debas minimizar. Porque hay lágrimas que marcan transiciones espirituales, hay lágrimas que anuncian procesos, hay lágrimas que aparecen
Cuando Dios comienza a hacer una obra que no se hace en la superficie, sino en lo profundo. Y si tú sigues llamando debilidad a lo que Dios llama trato, nunca entenderás lo que Él quiere completar en ti. Familia, hoy Dios nos va a llevar paso a paso. Hoy no vengo a darte emoción. Hoy vengo a darte entendimiento. Pero antes de llegar ahí necesito que sueltes la culpa, la vergüenza, el miedo a sentir. Necesito que respires y digas en tu interior: tal vez Dios no me está rompiendo, tal vez me está despertando. Porque escúchame bien y guarda esto en tu espíritu. Dios nunca hiere para destruir, pero sí toca para sanar. Quédate conmigo, no cierres tu corazón, no te desconectes, porque lo que has vivido en secreto, Dios está a punto de explicártelo con luz. Y cuando entiendas por qué lloras, nunca más volverás a resistir ese momento. Hermano, hermana, familia, ahora vamos a entrar un poco más hondo, pero todavía no voy a revelarte la respuesta, todavía no, porque antes de entender por qué lloras, necesitas reconocer cuándo, cómo y qué se mueve dentro de ti cuando eso sucede. Escúchame con calma, no te apures, no adelantes conclusiones. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Hay algo que se repite en muchos de ustedes, aunque nunca lo hayan hablado entre sí. Empiezas a orar, tal vez con palabras simples, tal vez sin mucha emoción. No vienes cargado de tristeza consciente, no estás recordando algo específico. Simplemente te acercas a Dios y de repente, sin aviso, la voz se te quiebra, el pecho se te aprieta, las lágrimas empiezan a bajar sin que las llames. Y tú mismo te preguntas: ¿qué fue eso? No estabas planeando llorar, no estabas buscando desahogarte, simplemente pasó. Y eso, familia, desconcierta. A veces ocurre cuando escuchas una canción de adoración que ya has oído 1000 veces. No es nueva, no es espectacular, pero algo en tu interior se rompe. Otras veces pasa cuando alguien ora por ti y ni siquiera dice nada extraordinario. A veces ocurre en la intimidad de tu cuarto, a solas, sin música, sin nadie mirando. Y otras veces pasa en público, y ahí es donde más te incomoda, porque no sabes qué hacer con ese llanto delante de otros. Te limpias rápido, bajas la cabeza, te disculpas, te dices a ti mismo: contrólate. Yo sé que muchos han aprendido a defenderse de sus propias lágrimas. Han aprendido a contenerlas, a apretarlas, a empujarlas hacia adentro. No porque no amen a Dios, sino porque no entienden lo que está pasando. Y lo que no se entiende, se teme. Lo que no se entiende, se reprime. Y lo que se reprime delante de Dios, tarde o temprano, se convierte en sequedad. Escúchame bien, iglesia, no todos lloran igual, no todos lloran por lo mismo, pero hay un patrón que se repite en aquellos que lloran al orar o al adorar. No es un llanto ruidoso, es un llanto profundo. No es desesperación, es peso. No es histeria, es sensibilidad. Es como si algo dentro de ti reconociera una voz que la mente todavía no ha procesado. Y eso es importante que lo entiendas. No todo lo que sucede en el espíritu pasa primero por la mente. Hay creyentes que dicen: yo no soy así, yo no lloro. Y está bien, Dios no trata a todos de la misma manera. Pero hay otros que sí, y se han preguntado durante años si eso significa algo malo, si es inmadurez, si es emocionalismo. Y hoy necesito decirlo claro: el problema no es llorar, el problema es no discernir. Porque cuando no disiernes, puedes confundir una obra de Dios con una debilidad tuya. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Yo he hablado con personas que me dicen: pastor, cuando empiezo a orar, lloro, pero después me siento más liviano. Otros dicen: lloro y siento paz. Otros dicen: lloro y siento que algo se acomodó dentro de mí. Y aún así, siguen pensando que es solo emoción. Pero dime algo y respóndete con honestidad. ¿Cuántas emociones humanas te dejan paz verdadera después? ¿Cuántos desahogos naturales te ordenan el espíritu? ¿Cuántos llantos comunes te alinean por dentro en lugar de vaciarte? Hay algo más ocurriendo ahí, pero todavía no voy a nombrarlo. Todavía no. Porque antes necesito que veas el desgaste que muchos han cargado por no entender esto. Hay gente cansada espiritualmente no porque ore mucho, sino porque resiste
lo que siente cuando ora. Hay gente agotada, no porque Dios demande demasiado, sino porque se defiende de Dios en el momento en que Él se acerca. Escúchame bien, y aquí te hablo con ternura, no con juicio. Hay personas que cuando sienten que van a llorar delante de Dios, cambian la oración, se distraen, agarran el teléfono, se levantan, cambian la canción, hacen cualquier cosa para no entrar ahí. ¿Por qué? Porque no saben qué hay del otro lado de esas lágrimas. Y nadie quiere entrar a un lugar que no entiende. Nadie quiere soltar el control sin saber qué va a pasar. Y aquí hay algo que duele decir, pero hay que decirlo. La iglesia ha enseñado mucho a cantar, pero poco a rendirse. Ha enseñado mucho a hablar, pero poco a callar delante de Dios. Ha enseñado mucho a declarar, pero poco a permitir que Dios trate lo que no se puede declarar con palabras. Por eso muchos saben orar con la boca, pero no saben qué hacer cuando Dios les toca el corazón. Yo he visto creyentes que sirven, que trabajan, que están activos, pero cuando Dios los llama a un momento más profundo, ahí se quiebran y se asustan de su propio quiebre. Porque nunca les enseñaron que Dios también trabaja cuando no entiendes, cuando no hablas, cuando solo lloras. Y ese desconocimiento genera culpa. No debería estar así. Debería ser más fuerte. Ya debería haber superado esto. Y empiezas a exigirte lo que Dios no te está exigiendo. Familia, hay un cansancio silencioso que viene de contener lo que Dios quiere soltar. Hay una fatiga que no viene del trabajo, sino de la resistencia interna. Y hay personas que llegan a decir, ya no siento nada. No porque Dios se fue, sino porque aprendieron a cerrar la puerta cada vez que Él tocaba algo sensible. Y eso es serio, porque Dios es caballero. Él no fuerza puertas que tú cierras por miedo. Escúchame bien, porque esto es importante. Cuando lloras al orar, no siempre es por algo que pasó ayer. A veces es por cosas que llevas años cargando y que nunca tuvieron espacio para salir. A veces es por palabras que tragaste. A veces es por procesos que no entendiste. A veces es por heridas que ya no duelen conscientemente, pero que todavía están ahí. Y cuando la presencia de Dios se acerca, todo eso se agita. No para destruirte, sino para ordenarse. Pero como no te enseñaron esto, pensaste que algo estaba mal contigo. Pensaste que eras débil. Pensaste que eras inestable. Y el enemigo usó eso para acusarte. Mírate, siempre llorando. Nunca maduras, nunca avanzas. Y tú, en lugar de acercarte más a Dios, empezaste a medir tus emociones, a vigilarte, a controlarte. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a adorar desde lejos. Yo no te hablo desde teoría. Yo he estado ahí. Yo también he sentido esa lucha interna entre querer seguir y querer huir. Entre dejar que Dios me toque y decir, mejor no hoy. Y sé lo desgastante que es vivir así. Por eso hoy no vengo a decirte llora más ni llora menos. Hoy vengo a decirte entiende lo que está pasando. Porque cuando entiendes ya no huyes. Cuando entiendes ya no te avergüenzas. Cuando entiendes empiezas a cooperar con Dios en lugar de resistirlo. Todavía no te voy a decir la razón. Todavía no. Pero necesito que reconozcas algo antes de seguir avanzando. Ese llanto no apareció para humillarte, apareció porque algo dentro de ti respondió a Dios. Y eso, lejos de ser debilidad, es señal de sensibilidad espiritual. No todos la tienen, no todos la conservan. Y muchos la perdieron porque nadie les explicó lo que significaba. Quédate aquí, no te adelantes, no cierres el corazón, porque lo que estás viviendo no es confusión eterna. Es un llamado a profundidad y Dios nunca llama a profundidad para dejarte sin respuesta. Hermano, hermana, familia. Ahora vamos a entrar en una zona delicada y necesito que me escuches con el corazón abierto, no a la defensiva, porque en este punto muchos se desconectan sin darse cuenta. Aquí es donde Dios empieza a quitar vendas, pero también donde el orgullo, el miedo o las malas enseñanzas intentan levantar murallas. Respira conmigo. No vengo a atacarte, vengo a confrontar mentiras que te han acompañado por años y que te han robado profundidad espiritual. Quiero que pienses por un momento en todas las explicaciones que te has dado o que te han dado cada vez que lloras al orar o al adorar.
Algunas vinieron de buena intención, otras no. Algunas vinieron de personas sinceras, pero limitadas. Otras vinieron del enemigo disfrazado de lógica. Y muchas vinieron de tu propia necesidad de sentir control. Porque cuando no entendemos algo, buscamos una explicación que nos tranquilice aunque no sea verdadera. A muchos les dijeron, eso es emocionalismo. Como si toda emoción fuera carnal. Como si Dios solo hablara en conceptos fríos. Como si el Espíritu Santo no tocara el alma. Y entonces empezaste a vigilarte, a medir tus reacciones, a endurecerte un poco para no parecer exagerado. Pero dime algo, escúchame bien. ¿En qué parte de la Biblia Dios prometió una relación sin emoción? ¿Dónde dice que el encuentro con su presencia no sacude, no remueve, no toca lo profundo? Ese argumento no viene del cielo, viene del miedo a perder el control. Otros dijeron, eso es trauma no resuelto. Y cuidado, no estoy diciendo que no existan heridas, claro que existen, todos las tenemos. Pero reducir todo lo espiritual a trauma es una manera elegante de evitar la rendición. Porque si todo es trauma, entonces no hay trato divino, no hay santidad en proceso, no hay Dios obrando, solo pasado persiguiéndote. Y eso no es verdad completa, es una verdad incompleta. Y las verdades incompletas son peligrosas. Hay quienes dijeron, es estrés, estás cansado. Y sí, estás cansado, pero dime, ¿por qué el cansancio se manifiesta justo cuando oras? ¿Por qué no lloras así en el trabajo, en el supermercado, en una conversación cualquiera? ¿Por qué aparece cuando te acercas a Dios? El estrés no discierne momentos sagrados. La presencia de Dios sí. Otros se dijeron a sí mismos, soy débil. Y esa es una de las mentiras más crueles. Porque confundiste sensibilidad espiritual con fragilidad. Confundiste corazón blando con falta de carácter. Y te endureciste para sobrevivir en ambientes donde nadie sabía qué hacer con un creyente que siente. Pero escúchame con autoridad y amor. Dios nunca llamó debilidad a un corazón sensible. El enemigo sí. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es importante. Muchas de estas explicaciones erradas no nacieron de mala intención. Nacieron de una iglesia que aprendió a funcionar, pero no a profundizar. Una iglesia que aprendió a organizar cultos, pero no a acompañar procesos internos. Una iglesia que sabe qué hacer cuando alguien grita, pero no qué hacer cuando alguien llora en silencio. Y como no supimos qué hacer, etiquetamos, simplificamos, cerramos el tema. Y sin querer, empujamos a muchos a esconder lo que Dios estaba tocando. Escúchame bien, familia, Dios no es un Dios superficial. Él no toca solo lo que se ve, Él va a la raíz. Y cuando Él va a la raíz, no siempre hay palabras, a veces hay lágrimas. Y cuando no enseñamos eso, el creyente piensa que algo anda mal con él. Empieza a luchar contra sí mismo, empieza a corregirse cuando Dios está tratando, empieza a apagar el fuego para verse estable. Hay una frase que ha hecho mucho daño, no vivas por emociones, y es verdad parcialmente. No vivimos gobernados por emociones, pero tampoco vivimos amputados emocionalmente. Dios no te pidió que mates tu alma para seguirlo, te pidió que se la entregues, y eso es diferente, muy diferente, porque cuando entregas el alma, Dios la sana. Cuando la reprimes, se enferma. Muchos han confundido madurez con frialdad. Han pensado que crecer espiritualmente es dejar de sentir. Y entonces cuando sienten, se juzgan. Ya debería estar en otra etapa. Ya no debería llorar por esto. Esto ya lo superé. Y se exigen una fortaleza que Dios nunca les pidió. Porque Dios no mide madurez por sequedad emocional. Dios mide madurez por obediencia y rendición. Y a veces la rendición viene acompañada de lágrimas. Yo quiero hablarle ahora a los que se sienten incómodos cuando otros lloran en adoración, porque esa incomodidad revela algo. Revela que no nos enseñaron a honrar los procesos ajenos. Revela que aprendimos a evaluar la fe desde afuera. Revela que preferimos un culto ordenado a un corazón quebrantado. Y eso no siempre viene de maldad, viene de desconocimiento. Pero hoy Dios nos está llamando a algo más profundo. Escúchame con atención. No todo llanto es manipulación, no todo quebranto es espectáculo, no toda lágrima es inmadurez. Hay lágrimas que son respuestas del Espíritu cuando la mente no alcanza a procesar lo que Dios está haciendo. Y cuando tú le pones una etiqueta equivocada,
corres el riesgo de apagar lo que Dios está encendiendo. Y aquí viene algo que duele decir, pero es necesario. Muchos han huido de la profundidad porque alguien les dijo que eso era peligroso, que sentir mucho es malo, que llorar es perder el control. Y entonces se refugiaron en lo seguro, rutinas, fórmulas, oraciones rápidas, canciones que no tocan. Y sí, siguieron siendo creyentes, pero se volvieron distantes, correctos, pero secos, activos, pero cansados, presentes, pero no transformados. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, te llamó a ser transformado. Y la transformación no siempre es cómoda. A veces pasa por momentos donde no sabes qué decir, donde solo sabes sentir. Y eso no te hace menos espiritual, te hace más honesto delante de Dios. Familia, quiero que entiendas algo antes de seguir avanzando. Las explicaciones incorrectas no solo confunden, también roban profundidad, roban intimidad, roban sanidad. Porque si tú crees que ese llanto es un problema, vas a tratar de eliminarlo. Y si lo eliminas, puedes estar eliminando una de las puertas más sensibles por donde Dios quiere trabajar contigo. Todavía no te voy a revelar la verdad central, todavía no, pero necesitaba desmontar estas mentiras primero, porque no puedes recibir revelación nueva con filtros viejos. No puedes entender lo que Dios hace si sigues interpretándolo desde el miedo, la vergüenza o la presión de parecer fuerte. Escúchame bien, con esta frase quiero que te quedes mientras seguimos caminando. No todo lo que te hace llorar te debilita. Hay cosas que te lloran porque te están sanando. Y si no entiendes eso, vas a seguir peleando contigo mismo cada vez que Dios se acerque. Quédate aquí, no cierres tu espíritu. Porque ya estamos cerca de algo que va a poner luz donde antes solo había confusión. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en una zona más profunda y aquí necesito que no te desconectes. Aquí no vengo a explicarte todavía la causa, pero sí vengo a mostrarte el conflicto espiritual que se activa cuando ese llanto aparece. Porque no es casual que muchos de ustedes, justo en el momento en que empiezan a llorar delante de Dios, sientan también resistencia, incomodidad, confusión o incluso ganas de detenerse. Eso no es neutral, eso no es vacío. Eso es un campo de batalla invisible. Escúchame bien. Hay algo que sucede en el mundo espiritual cuando una persona se acerca a Dios con el corazón abierto, aunque no sepa explicarlo. Hay movimientos que no se ven, hay tensiones que no se anuncian, hay reacciones que no nacen de la carne. Y una de las señales más claras de que algo espiritual está ocurriendo es que no todo dentro de ti quiere quedarse ahí. Una parte de ti quiere seguir, pero otra quiere huir. Y esa lucha interna no es imaginación, es discernimiento sin palabras. Yo sé que muchos han sentido esto. Empiezas a llorar y al mismo tiempo aparece un pensamiento que dice: ya basta, esto es demasiado, no te expongas, no sigas. A veces no es una voz clara, es una urgencia, una incomodidad, una sensación de querer cambiar de momento. Y tú piensas que eso eres tú, pero escúchame con autoridad y con cuidado. No todo pensamiento que aparece en un momento santo viene de Dios. El enemigo no siempre entra con gritos. Muchas veces entra con interrupciones suaves, con dudas razonables, con incomodidades pequeñas, con ideas que parecen prudentes, porque Él sabe algo que muchos creyentes han olvidado. Cuando una persona empieza a quebrarse delante de Dios, las fortalezas internas empiezan a perder poder, y eso no le conviene. Por eso hay personas que sienten paz después de llorar, pero también sienten cansancio antes de hacerlo. Hay una resistencia previa, hay un peso que intenta impedir el momento. Y si no lo entiendes, terminas cediendo a la resistencia y llamándola autocontrol, cuando en realidad era una puerta que Dios estaba tocando. Escúchame bien, iglesia. No todo cansancio es físico. Hay cansancio espiritual que aparece justo antes de un avance. No todo agotamiento es señal de parar. A veces es señal de que estás a punto de entrar en algo más profundo. Y el enemigo sabe leer eso. Él no puede leer tu futuro, pero sí puede leer tus reacciones. Y cuando ve que tu espíritu se está abriendo, él intenta cerrar lo que puede. Aquí hay algo que necesito decir con mucha claridad. El llanto delante de Dios no siempre es cómodo, pero casi siempre es confrontador. Porque cuando lloras sin saber por qué, no estás llorando por lo que entiendes.
Estás llorando por lo que Dios está tocando. Y eso incomoda al alma que quiere tener todo bajo control. Eso incomoda a la mente que quiere explicarlo todo. Eso incomoda a la carne que no quiere rendirse. Por eso algunos sienten vergüenza, porque la vergüenza es una herramienta para detener procesos. ¿Qué van a pensar? ¿Por qué me pasa esto a mí? No debería estar así. Y esas preguntas no vienen de Dios. Dios no avergüenza. Dios expone para sanar, no para humillar. Pero el enemigo usa la vergüenza para hacerte cerrar el corazón, justo cuando Dios lo está abriendo. Y aquí quiero hablarle a la persona que ha sentido esto en su casa, a solas, no solo en la iglesia, porque algunos piensan que esto es solo un ambiente emocional colectivo. Pero hay quienes lloran en su cuarto, en la madrugada, sin música, sin nadie mirando, y aún así sienten esa lucha interna. ¿Por qué? Porque no es el ambiente, es el encuentro. Y todo encuentro con Dios genera reacción. Hay algo que muchos no entienden. Cuando Dios se acerca, no solo trae consuelo, también trae luz. Y la luz revela. Y lo que se revela, se confronta. Y lo que se confronta quiere esconderse. Por eso hay resistencia. No porque Dios quiera dañarte, sino porque hay cosas dentro de ti que han vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Y cuando la luz llega, tiemblan. Escúchame bien. Y recibe esto con madurez espiritual. No todo lo que se mueve dentro de ti cuando lloras es tuyo. Hay cargas que no te pertenecen, pero que has llevado. Hay pesos que heredaste. Hay palabras que se sembraron en ti cuando no tenías defensa. Hay procesos que se detuvieron. Y cuando Dios toca eso, hay fricción. Porque nada que ha estado atado por años se suelta sin resistencia. Yo he visto personas que empiezan a llorar y luego sienten enojo. Otros sienten miedo. Otros sienten una tristeza que no sabían que estaba ahí y se asustan. ¿Por qué siento esto si estoy llorando? Porque la oración no siempre te hace sentir bonito, a veces te hace sentir verdadero. Y la verdad primero confronta, luego libera. Aquí hay un desgaste que muchos han vivido y no han sabido nombrar. El desgaste de pelear contra lo que Dios quiere hacer, no porque no lo quiera, sino porque no lo entiendes. Y cuando peleas contra un trato divino, te cansas más que cuando peleas contra el pecado. Porque es una lucha interna, silenciosa, constante. Y después dices, ya no siento ganas de orar. Claro, porque cada vez que orabas sentías que algo se movía y no sabías cómo manejarlo. Escúchame bien. Dios no te está empujando al llanto para agotarte. Te está llevando ahí porque hay cosas que no se sanan hablando. Hay cosas que no se resuelven declarando. Hay cosas que solo se liberan cuando el corazón se rinde sin palabra. Y eso no es debilidad espiritual, eso es profundidad espiritual. Pero como no te enseñaron esto, pensaste que estabas fallando. Pensaste que estabas retrocediendo. Pensaste que algo estaba mal contigo. Y eso abrió la puerta a la acusación. Nunca cambias. Siempre estás en lo mismo. Ya deberías estar mejor. Y esas voces no vienen del cielo. El cielo no apura procesos. El cielo los completa. Familia, hay personas que se han vuelto expertas en funcionar espiritualmente, pero no en permitir. Funcionan en el servicio, funcionan en la rutina, funcionan en la doctrina. Pero cuando Dios quiere tocar lo que no funciona bien por dentro, ahí se bloquean. Y eso no es falta de fe, es falta de enseñanza. Nadie les explicó que Dios también trabaja en los silencios, en las lágrimas, en los momentos donde no hay control. Y aquí hay algo que necesito decir con mucho cuidado. El enemigo le teme más a un creyente rendido que a un creyente activo, porque la actividad puede ser mecánica. La rendición es peligrosa para las tinieblas. Y cuando empiezas a llorar delante de Dios sin saber por qué, muchas veces estás más rendido de lo que crees. Y eso desata reacción. Por eso no todo es paz inmediata. A veces primero hay temblor, a veces primero hay incomodidad, a veces primero hay confrontación interna. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es profundo. Y lo profundo no se trata a la ligera. Escúchame bien. Y con esto quiero cerrar este bloque. Si ese llanto fuera inútil, no habría tanta resistencia alrededor de él. Si fuera solo emoción vacía, no habría tanta lucha interna. Si fuera debilidad sin propósito, no te dejaría con paz después. Algo está pasando. Algo se está moviendo, algo se está alineando y el enemigo lo sabe. Todavía no te voy a revelar la causa, todavía no, pero ya estamos cerca.
muy cerca, porque primero había que reconocer el fenómeno, luego había que desmontar las mentiras, ahora había que entender el conflicto, y después de eso viene la luz. Quédate, no te retires ahora, porque lo que Dios empezó a mostrarte en las lágrimas está a punto de explicártelo con claridad. Hermano, hermana, familia, ahora vamos a poner los pies sobre terreno santo. Y te lo digo así porque en este punto ya no estamos hablando solo de experiencias, ni de sensaciones, ni de luchas internas. Ahora entramos en el testimonio silencioso de la Escritura, en ese lugar donde la Biblia no teoriza, sino que muestra. Y necesito que entiendas algo desde el inicio. La Biblia nunca fue un libro incómodo con las lágrimas. Los hombres y mujeres que caminaron con Dios no fueron de piedra. Fueron de carne, de espíritu, de alma, y lloraron. Y cuando lloraron delante de Dios, Dios no los rechazó, no los corrigió, no los avergonzó. Quiero que escuches esto con atención, porque aquí muchos van a sentir descanso. No eres la primera persona que llora delante de Dios sin entenderlo. No eres una anomalía espiritual, no eres un caso extraño, no eres un creyente defectuoso. Lo que te ocurre aparece una y otra vez en la historia bíblica, aunque nadie te lo haya enseñado así. Mira a Ana, una mujer fiel, piadosa, constante, pero cargada por dentro. La Biblia dice que oraba y lloraba amargamente delante de Dios. No estaba gritando fórmulas, no estaba declarando promesas en voz alta. Estaba derramando el alma. Y el sacerdote, que debía discernir, no entendió. Pensó que estaba fuera de sí. Pensó que algo estaba mal con ella. ¿Te das cuenta? Incluso líderes espirituales pueden malinterpretar las lágrimas cuando no entienden el trato de Dios. Pero Dios sí entendió y Dios respondió. No reprendió su llanto, lo honró. Mira a David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces la Biblia lo muestra llorando? Llorando de madrugada, llorando en soledad, llorando en oración, llorando sin fuerzas. Y aún así nadie se atrevería a decir que David era débil espiritualmente, porque sus lágrimas no lo alejaron de Dios, lo acercaron, porque cuando David lloraba no estaba perdiendo autoridad, estaba siendo tratado. Y quiero que veas algo importante. La Biblia no siempre explica por qué lloraban, simplemente lo muestra, como diciendo, esto es parte del camino, como diciendo, esto también es lenguaje espiritual, porque hay momentos donde las palabras no alcanzan, hay momentos donde el alma se queda sin vocabulario, y ahí aparecen las lágrimas. Mira a Jeremías, el profeta, el hombre que cargó el peso del juicio y del amor de Dios por su pueblo, llamado el profeta llorón, no porque fuera inestable, sino porque sentía el corazón de Dios. ¿Tú crees que Jeremías lloraba porque era débil? No. Lloraba porque veía lo que otros no veían. Lloraba porque cargaba lo que otros ignoraban. Lloraba porque su espíritu estaba alineado con el dolor de Dios. Y eso, familia, no es debilidad. Eso es sensibilidad espiritual elevada. Mira a Jesús. Y aquí necesito que pares un momento, porque si esto no te sacude, nada lo hará. El Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, sin trauma, sin desorden interior. Jesús lloró, y no lloró una sola vez. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Lloró sobre Jerusalén. Lloró en Getsemaní con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué lloró Jesús? No porque estuviera confundido, no porque le faltara fe, no porque fuera débil. Lloró porque estaba completamente conectado con el corazón del Padre y con la condición humana. Lloró porque el amor, cuando es puro, también duele. Ahora dime tú, si Jesús lloró en momentos espirituales profundos, ¿por qué tú te juzgas cuando lloras delante de Dios? ¿En qué momento la iglesia decidió que llorar era señal de inmadurez cuando el Maestro lloró en los momentos más santos? La Biblia no presenta las lágrimas como falla, las presenta como respuesta. Respuesta al encuentro, respuesta a la verdad, respuesta a la presencia. Y aquí hay algo que quiero que guardes. Dios no siempre explica antes de tocar. Muchas veces toca primero y explica después. Y eso es exactamente lo que muchos de ustedes han vivido. Mira los salmos. No son tratados teológicos fríos, son oraciones empapadas.
Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Cansado estoy de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Tú crees que Dios inspiró eso para avergonzarte? ¿O para decirte que hay momentos donde llorar también es orar? Pero escucha bien, porque esto es importante. La Biblia tampoco romantiza el llanto. No dice llora y ya. No dice vive quebrado sin sentido. Las lágrimas en la Escritura siempre están conectadas a un proceso, a un trato, a una transición, a una obra que Dios está haciendo en lo profundo. Y eso es lo que muchos no entendieron. Vieron las lágrimas, pero no vieron el propósito. En la Biblia, cuando Dios iba a levantar, primero trataba. Cuando iba a enviar, primero quebrantaba. Cuando iba a sanar, primero sacaba lo que estaba escondido. Y muchas veces el canal fue el llanto. No porque Dios disfrute verte llorar, sino porque hay cosas que solo salen cuando el alma baja la guardia. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. Dios no desprecia el llanto honesto. La Biblia dice que Él está cerca del quebrantado de corazón, no del perfecto, no del que se controla siempre, del quebrantado. Y quebranto no es destrucción, es apertura. Es cuando algo se rinde, es cuando algo deja de resistir. Mira cómo Dios responde a los que lloran en la Biblia. Nunca con burla, nunca con silencio eterno, nunca con rechazo, siempre con dirección, con sanidad, con promesa, con restauración. A veces no inmediata, pero siempre completa. Porque Dios no provoca lágrimas para luego abandonarte en ellas. Familia, quiero que veas esto. La Biblia valida lo que tú has vivido, aunque nadie te lo haya dicho. No estás inventando nada, no estás exagerando. Estás caminando por una senda que muchos hombres y mujeres de Dios caminaron antes que tú. Y si ellos no se avergonzaron, tú tampoco deberías hacerlo. Todavía no te voy a revelar la causa espiritual exacta, todavía no. Pero ahora ya sabes algo fundamental. Dios no es ajeno a tus lágrimas. Él no las ve como estorbo. Él no las ve como problema. Él no las ve como ruido emocional. Las ve como parte del lenguaje del alma cuando Él está trabajando más allá de las palabras. Y con esto quiero cerrar este bloque grabándolo en tu espíritu. Si las lágrimas fueran un error, la Biblia las habría corregido. Pero como son parte del trato de Dios, la Biblia las honra. Y eso cambia todo. Ahora ya no estamos hablando solo de lo que tú sientes. Estamos hablando de un patrón bíblico. Y cuando algo se repite en la palabra, no es casualidad, es señal. Y estamos a punto de entenderla. Hermano, hermana, familia. Ahora sí. Ahora entramos al punto donde muchos sienten alivio y otros sienten un santo temblor, porque aquí se revela la verdad que estuvo operando todo este tiempo sin nombre. Y te lo digo con cuidado, con respeto espiritual, porque esto no es una explicación liviana. Esto es una revelación que ordena lo que estaba desordenado dentro de ti. Escúchame bien y no te apresures. El llanto que aparece cuando oras o cuando adoras no es tristeza común, no es debilidad emocional, no es inestabilidad espiritual. Ese llanto es la respuesta natural del alma cuando el espíritu entra en contacto directo con la presencia de Dios y la verdad empieza a tocar capas profundas que nunca fueron tratadas con palabras. No es un llanto provocado, es un llanto activado. Hay cosas que Dios no sana hablándote. Hay cosas que Dios no transforma explicándote. Hay cosas que Dios no libera con una enseñanza bonita. Hay lugares del alma que solo se abren cuando el corazón se rinde sin argumentos. Y ahí, justo ahí, aparecen las lágrimas. No porque estés perdiendo fuerza, sino porque estás soltando el control. Escúchame bien, cuando lloras al orar, no estás llorando por lo que recuerdas, estás llorando por lo que Dios está tocando. Y muchas veces tú no sabes qué es, porque no todo lo que se sana estaba consciente. Hay dolores que se archivaron, hay cargas que normalizaste, hay heridas que dejaste de nombrar para sobrevivir. Y cuando la presencia de Dios llega, no pasa por la mente primero, pasa por el espíritu. Y el espíritu le habla al alma, y el alma responde con lágrimas. Esto es clave. Las lágrimas son el idioma del alma cuando la mente se queda sin lenguaje. Por eso no sabes explicarlas,
Por eso no vienen con un recuerdo claro. Por eso no siempre sabes decir lloro por esto. Porque no estás llorando por un evento, estás llorando por un proceso que se está moviendo. Aquí hay algo que necesito que entiendas profundamente. Dios no está sacando algo de ti para exponerte, lo está sacando para sanarte. No te está quebrando para dejarte en el piso, te está quebrando para reordenarte por dentro. Porque hay corazones que aprendieron a funcionar rotos, aprendieron a servir rotos, aprendieron a amar rotos, aprendieron a creer rotos. Y Dios no quiere que sigas viviendo así. Cuando lloras al adorar, muchas veces no estás llorando por el pasado. Estás llorando porque tu espíritu reconoce el descanso que nunca tuvo. Estás llorando porque por un momento bajaste la guardia. Estás llorando porque por fin no tienes que sostener nada. Estás llorando porque el alma se da cuenta de que no está sola. Y eso, familia, es poderoso. El enemigo te dijo que ese llanto era señal de atraso. Dios te dice que es señal de sensibilidad espiritual. El enemigo te dijo que era debilidad. Dios te dice que es respuesta a su presencia. El enemigo te dijo que te estabas desordenando. Dios te dice que te está ordenando por dentro. Escúchame bien, porque aquí hay una verdad que cambia todo. Dios no empieza sanando lo que tú sabes que está roto. Empieza sanando lo que aprendiste a esconder incluso de ti mismo. Y cuando eso se toca, no hay discurso, hay lágrimas. No hay lógica, hay rendición, no hay control, hay descanso. Por eso después de llorar te sientes más liviano, por eso hay paz, por eso algo se acomoda, por eso no te sientes peor, te sientes alineado. Porque cuando Dios toca el alma, no deja caos, deja orden interno. Tal vez no sabes qué cambió, pero sabes que algo cambió. Y eso no es sugestión, eso es obra espiritual. Ahora escucha esto con mucha atención. El llanto en la presencia de Dios no es el final del proceso, es la puerta. Es el momento donde Dios puede entrar sin resistencia, donde el alma deja de defenderse, donde el espíritu toma liderazgo. Y cuando eso ocurre, Dios empieza a trabajar en niveles que no se trabajan con palabras. Por eso muchos lloran al mencionar el nombre de Jesús, porque ese nombre no es solo sonido, es autoridad, es verdad, es identidad. Y cuando tu espíritu reconoce quién está delante de él, algo se rinde automáticamente. No por miedo, sino por amor. No por culpa, sino por reconocimiento. Familia, quiero decirte algo que te va a liberar. No tienes que entender todo para permitir que Dios sane. Hay procesos que no pasan por la mente, pasan por la presencia, pasan por el alma, pasan por la entrega. Y Dios no te pide que los analices, te pide que no los resistas. Y aquí viene algo importante. Cuando lloras delante de Dios, no estás retrocediendo, estás atravesando una transición. Nadie cruza de una temporada a otra sin dejar algo atrás. Nadie entra en una nueva profundidad sin soltar capas viejas. Y muchas veces lo que se suelta sale en forma de lágrimas. Esto no es misticismo barato, esto es profundamente bíblico. El corazón quebrantado no es el que está destruido, es el que está abierto. Y Dios trabaja mejor en corazones abiertos que en corazones fuertes por fuera pero cerrados por dentro. Escúchame bien y deja que esto te abrace. Dios no te está pidiendo que llores, te está permitiendo hacerlo porque confía en ti, porque sabe que puedes atravesar ese proceso, porque sabe que no te va a destruir, te va a sanar, porque sabe que no te va a dejar vacío, te va a llenar. Por eso ese llanto aparece cuando adoras. Porque la adoración no es solo música, es rendición. Es decir, aquí estoy sin máscaras. Es dejar de fingir fortaleza. Es permitir que Dios sea Dios. Y cuando eso pasa, el alma responde. Hermano o hermana, si has llorado al orar, no te avergüences más. No te juzgues más. No te apagues más. Ese llanto es señal de que Dios está trabajando contigo en un nivel profundo, personal, íntimo. No es para todos. No todos lo viven igual. Pero si te pasa a ti, es porque Dios te está llevando más adentro. Y con esto quiero cerrar este bloque, sellándolo con esta verdad. Las lágrimas que vienen en la presencia de Dios no son un problema que hay que corregir, son una obra que hay que permitir. Y cuando dejas de resistirlas, Dios deja de trabajar en la superficie y empieza a transformar desde la raíz. Ahora ya sabes la verdad, ya tiene nombre, ya tiene sentido, y a partir de aquí todo cambia.
Hermano, hermana, familia, ahora que la verdad fue expuesta, ahora que el llanto tiene nombre y sentido, viene un momento que no es cómodo, pero es necesario. Porque toda revelación auténtica exige una respuesta. Y aquí ya no estamos hablando de entender, estamos hablando de qué vas a hacer cuando vuelva a pasar. Porque va a volver a pasar. Y lo que determines en tu corazón hoy va a definir si cooperas con Dios o si vuelves a resistirlo. Escúchame bien, con amor pero con firmeza. Hay personas que después de entender esto siguen haciendo lo mismo de siempre. Siguen cerrándose, siguen controlando, siguen huyendo del momento santo. Y no porque no amen a Dios, sino porque el miedo al proceso es más fuerte que el deseo de sanidad. Y eso hay que confrontarlo, no para herir, sino para liberar. Cuando el llanto vuelve y tú lo apagas, estás diciendo sin palabras, Dios, hasta aquí. Cuando te distraes, cuando cambias la música, cuando te levantas, cuando fuerzas la compostura, no estás siendo maduro, estás resistiendo una obra. Y eso no te hace malo, pero sí te mantiene estancado. Porque Dios no trabaja donde se le pone límite constante. Aquí hay una pregunta que necesito que te hagas con honestidad. ¿Qué te da más miedo, llorar delante de Dios o permitir que Él termine lo que empezó? Porque muchas veces no huimos de las lágrimas, huimos de lo que Dios podría cambiar si nos rendimos del todo. Huimos de soltar el control, huimos de dejar de cargar lo que nos ha definido por años. Escúchame bien, no toda resistencia es rebeldía. Muchas veces es miedo. Miedo a sentir demasiado, miedo a recordar, miedo a soltar, miedo a cambiar. Porque sanar implica dejar de vivir desde la herida. Y eso confronta identidades construidas en el dolor. Hay gente que no sabe quién sería sin esa carga. Y Dios lo sabe. Por eso Él no te empuja, te invita. Pero si tú siempre te retiras, el proceso se alarga. Hay creyentes que dicen, yo ya entendí esto, pero cuando llega el momento, vuelven a cerrarse. Entender no es lo mismo que rendirse. Y Dios no está buscando personas informadas, está buscando corazones disponibles. Corazones que digan, no sé qué estás tocando, Señor, pero no me voy a ir. Escúchame con autoridad espiritual. No controles lo que Dios está ordenando. No analices en exceso lo que Él está sanando. No quieras dirigir un proceso que no nació de tu mente. Cuando el llanto llega, no es momento de explicarte, es momento de permanecer. No es momento de huir, es momento de quedarte. Porque el que se queda, ve el fruto. El que huye, repite el ciclo. Y aquí tengo que decir algo que tal vez incomoda. Hay personas que oran mucho, pero permiten poco. Hablan con Dios, pero no se dejan tocar. Sirven a Dios, pero no se rinden. Y eso cansa. Porque servir desde un alma no sanada es agotador. Amar desde un corazón herido es agotador. Creer desde un interior fragmentado es agotador. Y Dios no quiere verte agotado, quiere verte restaurado. Cuando el llanto vuelve, no te disculpes con Dios, no te avergüences, no te juzgues, no te digas otra vez. Dite, aquí estoy, porque ese momento no es retroceso, es avance interno, no siempre visible, no siempre inmediato, pero real. Y lo real en el Espíritu siempre produce fruto, aunque tarde. Escúchame bien, iglesia. Dios no te llamó a ser fuerte todo el tiempo, te llamó a ser verdadero delante de Él. Y la verdad a veces llora, a veces tiembla, a veces se queda en silencio, pero la verdad siempre libera. La fortaleza fingida, no. Si cada vez que Dios toca ese lugar tú te vas, nunca sabrás qué había al otro lado de la rendición. Pero si un día decides quedarte, aunque no entiendas, aunque tiemble el alma, aunque caigan lágrimas, ese día algo se rompe para siempre. No para mal, sino para bien. Y con esto cierro este bloque, dejándote una confrontación que no condena, pero sí despierta. No le pidas a Dios profundidad si no estás dispuesto a permitir el proceso que la profundidad requiere. Porque Dios es fiel, pero no fuerza. Él toca la puerta. Tú decides si la abres o si vuelves a cerrarla suavemente y sigues igual. Quédate, permite, no huyas, porque lo que Dios está haciendo en ti no es para desordenarte, es para liberarte de una vez por todas. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en el terreno
donde la revelación se vuelve vida diaria, donde lo que Dios te mostró no se queda en una experiencia, sino que se convierte en una postura espiritual consciente. Porque no basta con saber por qué lloras, no basta con haber entendido el proceso. Ahora necesitas saber cómo caminar con eso sin miedo, sin confusión y sin volver atrás. Escúchame bien, a partir de hoy, cada vez que ese llanto vuelva, porque volverá, ya no puedes tratarlo como un accidente ni como algo que simplemente pasa. Ahora sabes que es una invitación. Y las invitaciones se responden, no se ignoran. Dios no te está interrumpiendo cuando lloras, te está llamando más cerca. Y la manera en que respondas determinará la profundidad de tu sanidad. Cuando llegue ese momento, no lo fuerces, pero tampoco lo evites. No te empujes a llorar, pero tampoco te contengas. Simplemente permanece. Permanece sin prisa. Permanece sin analizar. Permanece sin juzgarte. Permanece sin pedirle explicaciones a Dios, porque ese no es un momento para entender, es un momento para confiar. Hay personas que en cuanto empiezan a llorar, se apresuran a decir, Señor, quítame esto. Cuando Dios no vino a quitar, vino a sanar. Otros empiezan a hablar sin parar, como queriendo llenar el silencio, cuando el silencio es justo donde Dios está trabajando. Aprende esto y guárdalo como un tesoro. Cuando Dios toca profundo, a veces tu mejor oración es no decir nada. No necesitas recordar nada específico. No necesitas buscar una causa. No necesitas revivir el pasado. Dios sabe exactamente qué está tocando. Tú solo necesitas darle permiso. Permiso para quedarse. Permiso para terminar. Permiso para hacer lo que nadie más pudo hacer en ti. Y aquí hay algo muy importante. No midas el proceso por lo que sientes inmediatamente después. Hay sanidades que son silenciosas. Hay libertades que se manifiestan con el tiempo. Hay ajustes internos que no se anuncian, pero cambian la forma en que reaccionas, en que amas, en que oras, en que descansas. No todo se siente espectacular, pero lo verdadero siempre transforma. Cuando el llanto pase, no te preguntes, ¿por qué lloré? Pregúntate, ¿qué necesito soltar ahora? A veces será una actitud, a veces será una carga, a veces será una exigencia contigo mismo, a veces será una forma de relacionarte con Dios desde el miedo y no desde la confianza. El llanto no es el final, es el punto donde algo se afloja para que puedas caminar diferente. Familia, hay algo que quiero que entiendas con claridad. Dios no te va a llevar a profundidad para dejarte sin herramientas. Por eso, después de esos momentos, cuida tu interior, cuida lo que escuchas, cuida lo que consumes, cuida con quién hablas. No expongas un proceso santo a opiniones ligeras. No todo el mundo sabe honrar lo que Dios está haciendo contigo. Hay cosas que se guardan en el corazón hasta que maduran. Y no te sorprendas si después de estos momentos sientes una mayor sensibilidad. No es debilidad. Es que ahora estás más consciente, más despierto, más conectado. Eso requiere cuidado, pero también produce fruto. Te volverás más compasivo, más paciente, más dependiente de Dios. Y eso no te resta fuerza, te da autoridad desde la sanidad. Cuando vuelvas a orar, ora con menos esfuerzo y más entrega. Cuando vuelvas a adorar, no busques sentir algo, busca estar. Dios no es una experiencia que se provoca, es una presencia que se honra. Y cuando la honras, Él se manifiesta como quiere, no como tú lo controlas. Escúchame bien, y esto es clave, no te compares. No todos lloran igual, no todos pasan por el mismo ritmo, no todos viven el proceso de la misma manera. Lo que Dios hace contigo es personal. No necesitas validación externa, no necesitas parecerte a nadie, necesitas ser fiel a lo que Dios está haciendo en tu interior. Si un día no lloras, no te culpes. Si un día lloras mucho, no te juzgues. Camina en equilibrio, camina en confianza, camina sabiendo que Dios no juega con tu corazón. Él no abre cosas para dejarlas a medias. Él no toca para luego abandonar. El que comenzó la obra, la va a terminar. Y ahora quiero hablarle a la persona que por primera vez, después de mucho tiempo, siente esperanza. Esperanza de que no estaba rota. Esperanza de que no era debilidad.
esperanza de que Dios no la había dejado. Escúchame, esa esperanza no es emoción pasajera, es el fruto inicial de una sanidad que está en marcha. Cuídala, no la apagues con incredulidad, no la enfríes con miedo. A partir de hoy, cuando ese llanto venga, no te defiendas, recíbelo con reverencia. No como quien pierde el control, sino como quien confía lo suficiente en Dios para bajar la guardia. Porque solo el que baja la guardia delante de Dios puede levantarse verdaderamente libre. Y con esto cierro este bloque, dejándote una instrucción sencilla pero poderosa. Cuando las lágrimas vengan, no te vayas. Quédate. Quédate en la presencia, quédate en silencio, quédate sin máscaras. Porque ahí, en ese lugar que antes te confundía, Dios está formando la versión más sana, más libre y más verdadera de ti. Lo que viene después no es retroceso, es identidad, es descanso, es restauración. Y Dios no falla en eso.